Buenas tardes, hermanos. Hoy continuamos el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos en capítulo 8 del Cristo el Mediador, y quiero compartir una cita de John Owen. John Owen dice: suponer que todo lo que Dios requiere de nosotros tendríamos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos es hacer que la cruz y la gracia de Jesucristo no tengan ningún efecto. Creo que siempre que citamos a John Owen tenemos que explicar lo que está diciendo. Básicamente lo que Owen dice aquí es que la obra de Cristo no tiene sentido si podemos obedecer a Dios por nosotros mismos, pero necesitamos Cristo y su obra perfecta. La semana pasada hemos cubrido las tres oficinas de Cristo. Hemos visto en la semana pasada estas tres oficios. En capítulo 8 de la Confesión dice que Jesús es profeta. Él es el profeta mayor de todos los que todos los que vemos en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento señalaron a Cristo, especialmente Moisés y Elías. Jesús es el verdadero profeta. Los profetas, para hablar su palabra, Juan capítulo 1, los profetas del Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios, eran su portavoz, su boca para hablar a su pueblo. Dios los usaba para llevar su palabra a su pueblo. Dios usaba a los profetas para hablar su palabra. Juan capítulo 1 dice que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra, Jesús es Dios. Hablando, cuando Jesús habló, Dios habló. Él trajo la profecía a la tierra a través de forma humana, en carne humana. Jesús es el último y mayor, el único verdadero profeta de Dios. El profeta perfecto, porque Él trae la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Jesús ocupa el oficio de sacerdote. Lo que un sacerdote hace es interceder por el pueblo de Dios. Él es una imagen del puente entre el hombre, el pueblo y Dios. Él los acerca a Dios. Él los lleva a Dios a través de la intercesión, haciendo el sacrificio para el perdón de sus pecados, expiándolos, redimiéndolos y haciéndolos justos con Dios, haciéndolos aceptables a Dios a través del sacrificio. Y Jesús es el sacrificio perfecto, donde Él, siendo el Cordero de Dios, perfecto sin mancha, lo que significa que no tenía pecado. Y por lo tanto, porque no tenía pecado, no había defecto en nada de lo que Cristo hizo en su obra expiatoria en la cruz. Siendo el sacerdote perfecto, trayendo el sacrificio perfecto, expiando perfectamente el pueblo de Dios sobre sí mismo, haciendo un sacrificio perfecto para todos los elegidos de Dios a través de todos los tiempos. Solo tenía que hacer un sacrificio porque era el sacrificio perfecto. Era el sacrificio al que apuntaban todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento. De esta manera, esos sacrificios en el Antiguo Testamento predicaban el Evangelio de Cristo, porque apuntaron a Cristo. Jesús es Rey. De acuerdo a los Hechos capítulo 2, como hemos leído antes de la semana pasada, Jesús está sentado actualmente, en este momento, en el trono de David. Jesús, en este momento, de acuerdo a los Hechos capítulo 2,
y el cumplimiento del pacto davídico está sentado en el trono de David, siendo él un descendiente de David, reinando y gobernando a través de su iglesia y poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Recuerdan que David pecó grandemente mientras estuvo en el oficio de rey. Y aún así Dios le dice: haré que uno de tus descendientes, de tus descendientes se siente en tu trono. Ese siendo Cristo, el descendiente del rey David, siendo el único y verdadero rey del pueblo de Dios, sentado en el trono. El reino sobre el pecado no tiene dominio sobre Cristo. Él es el rey perfecto que no permitió que el pecado reinara sobre él, porque él, siendo victorioso, reinó sobre el pecado. Hoy vamos a hacer esencialmente un repaso sobre la persona y la obra de Cristo. Estamos en párrafo 2 de capítulo 8. Si alguien puede leer la primera parte del párrafo 2 de capítulo 8 de la confesión. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él, igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, sus realidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla en el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Recordamos del capítulo 2 en la confesión de Dios y la Santa Trinidad, que Jesucristo, el Hijo, es el segundo miembro de esa unidad, de la Trinidad. El Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, Él es verdadero Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 a 16 dice: Él, refiriendo a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Miramos a Jesús como el creador de todas las cosas, porque Jesús es Dios. Jesús es la imagen de Dios. Él estaba con el Padre en gloria desde el principio. Jesús dice en Juan 17, en su oración al Padre: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. También hemos dicho que Jesús es la imagen de Dios, y en su ministro aquí en la tierra, Él decía expresamente que el Padre y yo somos uno. Yo y el Padre, dice en Juan capítulo 10,
versículo 30-33. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús le dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos lo contestaron, no te aprendíamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que los fariseos entendieron aquí lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Él y el Padre son uno. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, con sustancia con Él y igual a Él, el Padre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La confesión dice que Jesús se añadió a sí mismo una naturaleza humana. Se encarnó, tomó carne. Jesús se hizo hombre, un verdadero hombre. Era realmente un hombre sin contaminación del pecado. El pastor Edgar ha enfatizado muchas veces lo importante que es la encarnación de Jesucristo. Cristo nació de la Virgen María, pero fue por el Espíritu Santo de Dios que fue concebido. Fue por origen divino que Jesucristo nació en la carne. Juan capítulo 1:14 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas estaban inseparablemente unidas en una persona, Jesucristo, sin convertir una en la otra o mezclarlas para producir una naturaleza diferente o mezclada. Esto es muy importante que lo entendemos. Jesús no tiene dos personas, Él es una persona. Tiene dos naturalezas. No es que si Él es Dios, entonces solo puede ser Dios, y solo puede ser hombre si Él es hombre, como si Jesús cambiara en una persona diferente cuando Él actúa como Dios o como hombre. Ahora, la herejía lo que se llama kenosis, que enseña que Cristo se vació de toda naturaleza divina como Dios y por lo tanto dejó de ser Dios y solo fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Hay un gran problema con eso. El problema es que acabamos de ver en varios pasajes de las Escrituras donde Jesús nos dice que Él es Dios. Él y el Padre son uno. Los fariseos iban a matarlo porque Jesús, siendo un hombre, dijo que Él era Dios. Pero si Cristo se despojó de toda divinidad, entonces no habría manera de que Él diría que Él y el Padre son uno, porque entonces dejó de ser Dios. Hay algunos predicadores hoy que todavía predica esta herejía, gente como Bill Johnson y Todd White y muchos que vienen de ese campo de la iglesia Bethel y el movimiento de Word of Faith. Ellos prácticamente enseñan que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y hizo sus señales y maravillas, que Él lo hizo como hombre y solo como hombre. Porque la idea es que porque la idea que ellos tienen es que si Jesús hizo estas cosas solo como un hombre y no como Dios, entonces tú puedes hacerlas también.
Y estos hombres están enseñando estas cosas desde el púlpito. Desde el púlpito ellos están dañando a la iglesia. Hombres de Dios que no saben quién es Cristo no son hombres de Dios. Por eso necesitamos una cristología bíblica, hermanos. Una cristología es tener una teología sobre Cristo, tener conocimiento a quién Cristo es. Si no sabemos quién es Cristo, entonces no conocemos el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, entonces estamos perdidos y sin Dios. Párrafo 3 del capítulo 8 dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano, y le dio mandamiento para ejercerlo. Jesús vino para hacer el trabajo que el Padre le envió para hacer. En su ministerio aquí en la tierra, Jesús muchas veces Jesús dijo que yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Que yo viene del Padre. Él siempre mostró que el Hijo tiene una relación especial y único con el Padre. Juan 14, 10, 11 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Entonces Jesús mostró por las obras que Él hizo que el Padre estaba con Él. Jesús, Dios hombre, Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La forma en que esto funciona es que estas son dos naturalezas en una persona. No dos personas, sino dos naturalezas en una persona. Y cuando se añadió a sí mismo una naturaleza humana, se humilló a sí mismo. Hebreos dice que se hizo inferior a los ángeles, a tomar carne humana. Así que Cristo bajó de la gloria para ser hombre, de su gloria para ser hombre. Se humilló, pero nunca anuló su divinidad. Lo que significa que a Jesús nunca le faltó acceso a su divinidad. Él siempre era Dios. En otras palabras, Él la cubrió cuando se hizo hombre. La divinidad de Cristo no estuvo ausente mientras Él estuvo aquí en la tierra. Dice Mateo 12, 25, conociendo Jesús sus pensamientos. Lucas 6, 8, otra vez Jesús, pero Él sabía lo que ellos estaban pensando. Así que vemos aquí que Jesús en la carne es omnisciente. Y ser omnisciente, saber todas las cosas, es un atributo que solo Dios puede tener. Solo Dios puede ser omnisciente. Porque solo Dios puede conocer todas las cosas. Jesús conoce todas las cosas.
Ve los corazones y conoce las mentes de todos los hombres, porque Él es Dios. Lucas 9, 29 y 32. ¿Alguien lo lee? Y trasladaba la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Lo que estaba sucediendo aquí en la monte era que Cristo estaba revelando su gloria como Dios aquí en la tierra. Su divinidad se estaba mostrando más en forma humana. Jesús estaba mostrando un poquito de su gloria. Tengo una ilustración para mostrar. Algunas veces por la noche tengo una lámpara que enciendo y a veces cubro mayormente la luz con una camisa para bajar la luz. Ahora bien, en el momento en que cubro la lámpara, ¿deja de ser una lámpara? No. O es que se añadió una camisa, ¿sí? Con respecto a la divinidad de Cristo, a su deidad, su naturaleza humana puede y fue usada para eso, para velar, para cubrir su gloria en su tiempo aquí en la tierra. Pero Jesús es un verdadero hombre. ¿Alguien puede leer el párrafo 4 de capítulo 8? Este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición y para poder desempeñarlo nació hijo, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el que también ascendió al cielo. Allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Entonces Jesús vivió como hombre todo lo que un hombre natural experimentaría: dolor, cansancio, hambre. Jesús tuvo esas experiencias. Él durmió durante la tormenta en Marcos capítulo 4. Jesús estaba dormido en la barca. En la cruz Jesús dijo: tengo sed. Jesús como hombre murió. Tocando su naturaleza humana, Jesús realmente murió. Eso era necesario para nuestro sustituto en el sacrificio de Jesús. Él necesitaba ser verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y así Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, porque Él es Dios y hombre, el puente entre ambos. Jesús era un hombre perfecto. Vivió una vida perfecta. Jesús nunca había pecado porque, aunque era un hombre, no nació de origen humano, sino divino. No había pecado en él. No podía haber pecado en él. Fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús es el hombre perfecto. Él guardó la ley de Dios perfectamente. Cada ley de Dios Jesús obedeció y Él nunca desobedeció. Cada momento que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo complaciendo al Padre. Jesús cumplió la ley de Dios, guardándola perfectamente,
cumpliendo su oficio de sacerdote, porque ahora Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los pecadores. El trabajo del sumo sacerdote es que Él hizo el sacrificio por los pecados para que Él pueda traer a la gente a Dios. Y en el trabajo de Cristo, Él ha hecho eso perfectamente. Él se proporcionó como el sacrificio, asegurando nuestra salvación en Él, y porque Él tomó nuestro lugar, el Padre ahora nos ve como uno que ha obedecido perfectamente la ley. Somos hechos justos a través de Cristo y solo Cristo. Algunas preguntas. ¿Qué hace por nosotros la obra de Cristo? ¿Qué hace por nosotros la obra de Cristo? Es no solamente que Cristo murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, pero también tuvo que vivir para cumplir la justicia que nosotros no podemos cumplir delante de Dios. Él tuvo las obras por nosotros. Eso es lo que hizo por nosotros. ¿Por qué es importante que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Por qué eso es importante? Eric. Porque si no es Dios, entonces no va a ser otro hombre. Y si es otro hombre, tiene pecado. Y su muerte en la cruz no tiene ¿cómo se llama? Poder. No tiene poder. Pues no puede limpiar nuestros pecados. Amén. ¿Alguien más? Hermana. Que era necesario que un hombre, como era Adán, que fue por el que entró el pecado al mundo, por un hombre tenía que ser nuestros pecados redimidos. Párrafo 5 dice que el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Todo esto, lo que los hermanos acaban de decir y que dice la confesión, es importante para nosotros y necesario para saber que Dios requiere que el hombre cumpla su ley, la ley de Dios. El pacto de obras fue hecho con el hombre y por eso Dios busca la obediencia perfecta en el hombre. Ahora, Cristo, siendo el hombre perfecto, satisface la justicia de Dios en nuestro favor. Si un hombre se presenta ante Dios como un pecador sin justicia y nadie como él aboga, Dios mismo exige por su perfecta justicia que el pecador sea condenado por no obedecer la ley de Dios. Pero Cristo cumplió toda la justicia y nos da su lugar ante Dios. Es por la obra perfecta de Cristo que somos hechos justos con Dios. Párrafo 6. ¿Alguien lo lee? Aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente, desde el principio del mundo y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que hiriera la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bien. Hebreos 10, 11 a 14 dice que ciertamente todo sacerdote está de pie
día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y así Cristo ahora, porque su sacrificio para el perdón de los pecados, para los pecados fue tan perfecto, se aplica a todos los que han creído, los que han creído, creen hoy y va a creer en el futuro, que creerán. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales nunca agradaron a Dios, en el sentido de que quitaran realmente nuestros pecados y nos concedieran el perdón. Pero estas cosas, como dice la confesión, eran tipos y sombras que apuntaban a Jesucristo, que es el único sacrificio verdadero, el sacrificio perfecto. Solo por el único sacrificio de Cristo puede alguien salvarse. Solo por Cristo podemos ser salvos. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en la promesa del que vendría, Cristo. Nosotros nos salvamos por la fe en Él que ha venido y vendrá de nuevo. No hay más de un camino de salvación. Es solo por la fe en Cristo que alguien puede ser salvo. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. Sin embargo, por causa de la unidad de la persona, a veces aquello que es propio de una naturaleza se atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. En otras palabras, la naturaleza que tiene Jesús de Dios es mayor que el hombre. Así que Cristo es el puente entre Dios y el hombre. Esto es lo que significa cuando se dice que Él es el mediador. Él trae a los hombres a una relación correcta, justificada con Dios. Esta es una de las razones por las que es importante que Jesús sea tanto Dios como hombre. Y cuando yo diga que es tanto Dios como hombre, Él es realmente Dios completo y también realmente Dios completo. No es que eres a la mitad Dios y la mitad hombre. Eres 100% hombre en su naturaleza humana, 100% Dios en su naturaleza divino. Porque la obediencia de la ley debe ser cumplida por un hombre. Y debido a la caída, solo Dios puede ser el que cumpla esa obediencia. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Aplicaciones y preguntas. Si alguien puede contestar, pero solamente para repasar, cuando estás pasando por sufrimientos, ¿recuerdas que Cristo también sufrió? Y Él sufrió peor de lo que nosotros podamos experimentar jamás. ¿Por qué tuvo que morir Jesús y no tú? Algunas cosas para reflejar en nuestras vidas. Mucha gente da por sentada la cruz de Cristo. Olvidamos que Jesús dejó un lugar realmente cómodo
en que Él era glorioso y no tenía sufrimiento o dolor. Y Él se humilló a sí mismo para experimentar todo lo que nosotros podemos como humanos, y aún sufrió peor. Cuando Cristo sufrió la ira de Dios, hermanos, créelo, Él era un hombre. Tocando su humanidad, Él sufrió su ira y murió. Y siendo Dios, Él ganó la victoria sobre la tumba y la muerte. Como dice el himno, ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mira a Adán el verdadero, Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te damos gracias por tu palabra y tus verdades. Te damos gracias por enviarnos a tu Hijo para hacer la obra que hizo. Reconocemos que sin Cristo estamos lejos de ti, Padre. Gracias, Dios, por la gracia que nos has dado en Jesucristo. Gracias por la obra de la redención. Nos salvaste cuando aún éramos pecadores, y por eso te damos gracias y te alabamos, Señor. Oremos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.